Bueno, pues si os parece, vamos a ir comenzando ya. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa que organizamos en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo, a quienes desde el IDEPA agradecemos todo el apoyo por la coordinación y difusión de esta sesión dedicada hoy a las subvenciones de proyectos de inversión empresarial. Comentaros que ya hemos iniciado la grabación de esta jornada y que tanto el vídeo como las presentaciones las colgaremos en la web del IDEPA y en el canal de YouTube. No obstante, deciros que a los inscritos en este webinar que recibiréis toda la información a la mayor brevedad posible en vuestro correo electrónico y durante la jornada intervendrá nuestra compañera Paula Coviella, técnica de información de subvenciones del área de promoción del IDEPA, que os va a explicar todas las novedades de esta convocatoria, conceptos subvencionables, cuantías, etcétera. También contamos con la participación de nuestro compañero José Luis Reduello, de técnico de certificación del IDEPA, por si surge alguna duda en este aspecto. Podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas a través de este chat y las contestaremos al final de la exposición. Sin más, damos comienzo con la sesión. Cuando quieras, Paula. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de proyectos de inversión empresarial, que es una de las ayudas del IDEPA. He realizado una pequeña presentación porque creo que es mucho más visual y más fácil de seguir, ¿vale? Y luego, una vez que termine con la presentación, os voy a enseñar cómo en la página web del IDEPA podéis llegar a la ficha de proyectos de inversión empresarial y cómo se puede realizar la solicitud. Voy a pasar a compartir la pantalla. Esta es la presentación, supongo que ya la Sí, estaremos viendo, se ¿verdad? ve correcta, Paula. Muy Vale, bien. genial. Bueno, pues entonces ahí vamos, vamos a empezar. Son las subvenciones del IDEPA dirigidas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias. Nosotros las conocemos como PIE, Proyectos de Inversión Empresarial. Lo digo por si llamáis por teléfono y preguntáis por ella, pues lo más seguro es que es así como nosotros la identificamos mejor, porque el resto de nombre es bastante largo. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipo de proyectos son subvencionables? Bueno, en primer lugar, la inversión mínima que tiene que hacer la empresa tiene que ser de 50.000 euros. Hay que tener cuidado porque en las bases reguladoras, que ya tienen varios años, lo que dice es que la inversión subvencionable tiene que ser superior a 500.000 euros. Pero luego hemos publicado unas nuevas bases reguladoras y ya lo hemos bajado a 50.000. Lo digo porque suele dar lugar a equívocos. Cuando lo leáis, la inversión es de 50.000 euros, no de 500.000. Es totalmente necesario que los proyectos sean viables técnica, económica y financieramente. Y ahora vamos a pasar a lo más importante, que es que hay que identificar claramente el tipo de proyecto que vamos a realizar, porque no es lo mismo que seamos autónomos y pymes, que es verdad que tanto los autónomos como los pymes pueden presentar solicitudes y también las grandes empresas. Recordar que van a estar excluidas las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones. Pero le voy a dar bastante relevancia a este tema de qué tipo de proyectos son subvencionables porque tenéis que encuadrarlos en alguno de estos tipos. Por eso os he puesto este cuadro que está mejor explicado y con más información en las bases reguladoras. Y tenéis que clasificarlo en algo de esto, porque si no entra en ninguno de estos tipos, no puede ser subvencionable por PIE. Como veis ahí, se pueden subvencionar las creaciones de nuevos establecimientos, tanto para autónomos y pymes como para grandes empresas, siempre que sea una nueva actividad, un nuevo establecimiento. También entran, tanto para autónomos y pymes como para las grandes empresas, la diversificación.
cuando estabas haciendo un producto y ahora vas a hacer otro. Naturalmente va a tener unas reglas particulares, que no me voy a meter ahora en ellos. Si tenéis alguna duda, como siempre digo, nos podéis llamar por teléfono y lo comentamos. Y luego, los de ampliación o los de transformación fundamental solamente son válidos para autónomos y para pymes, nunca para grandes empresas. Todos estos tipos de los que he hablado, tanto creación de nuevo establecimiento, como diversificación, como ampliación, como transformación fundamental, exigimos que los activos sean de primera mano, es decir, activos nuevos. La única manera de que entren activos de segunda mano será en el siguiente tipo: establecimiento cerrado o que vaya a cerrar de no ser adquirido. Ahí sí, porque estás adquiriendo el total de un proyecto que ya existía, de una empresa que ya existía, que hubiera tenido que cerrar, o que va a cerrar si no es adquirido. Y entonces ahí sí que admitiríamos la segunda mano, pero sería el único caso. En el anexo vais a encontrar con los sectores de actividad de esta ayuda. Es verdad que cuando leemos el título, que es Proyectos de Inversión Empresarial, parece que está dando lugar a que todos los proyectos empresariales van a entrar. Y el IDEPA no, en el IDEPA no entran todos los proyectos. Nos dedicamos fundamentalmente a industria, procesos de fabricación y auxiliares de la industria. Entonces, esta ayuda va destinada a ese tipo de sectores. Todo lo que sea sector industrial, en los que tenemos que exceptuar el carbón, el acero, la construcción naval, las fibras sintéticas, el transporte, la construcción. Tener en cuenta que en sector industrial también entendemos como sector industrial los sectores extractivos, ¿vale? Pero el carbón no. Luego, también entrarían los servicios industriales a esas empresas, ingeniería, diseño, consultoría tecnológica o asistencia técnica, muchas veces los que llamamos nosotros las tecnológicas. Y en sector servicios entrarían solo esos que tenéis ahí, los destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías, y luego los catering, las plataformas logísticas, los laboratorios de ensayo, los servicios de envasado y de valorización de materiales y reciclaje. Como sector residual, seguimos manteniendo el sector turístico, pero solamente en algunas actuaciones muy particulares, como son la construcción de hoteles u hoteles rurales de 4 o 5 estrellas. También subvencionamos, si ya tenéis un hotel o un hotel rural de inferior categoría, subvencionamos la subida a las categorías de 4 o 5 estrellas. Pero bueno, esto hay que tomarlo con mucha cautela, ¿vale? Porque llamarnos en caso de que queráis meteros por aquí, porque bueno, hay que mirarlo en profundidad el proyecto. Bueno, vamos a lo importante, que es cuánto os vamos a dar. Bueno, pues eso va a depender del tipo de beneficiario. Habíamos quedado en que se podían presentar tanto pequeñas como medianas como grandes empresas. Y hasta ahora, es decir, hasta estos años anteriores, el porcentaje que podíamos dar, el porcentaje, la cuantía máxima de porcentaje, era de 30 para pequeñas empresas, 20 para medianas empresas y 10 para grandes empresas. Pero se ha publicado el nuevo mapa de ayudas regionales de España para el Principado de Asturias para el periodo 2022-2027 y nos han aumentado un 5 porcentual, es decir, que la cuantía máxima que podemos dar por inversión subvencionable subiría en pequeñas empresas hasta el 35%, en medianas empresas hasta el 25% y en grandes empresas hasta el 15%. Entonces, esto, bueno, es una buena noticia a tener en cuenta y
y quería informar de ello antes de todo. Otra cosa importante que pregunta mucha gente, ¿es una subvención a fondo perdido? ¿Hay que devolverlo? Es una subvención a fondo perdido. Naturalmente hay que cumplir una serie de requisitos, pero no hay que devolverlo, ¿eh? Siempre que se cumplan los requisitos y se justifica adecuadamente, no hay que devolverlo. Y lo bueno que tiene proyectos de inversión empresarial es que es compatible con otras ayudas a la inversión. Yo os he puesto ahí la LIR y las ayudas del Instituto de Transición Justa, las que nosotros llamamos mini miner y miner. Naturalmente, para un mismo proyecto, la suma de PIE y de LIR y de ITJ no va a superar nunca esas cuantías máximas que os he puesto ahí, 35, 25, 15, pero sí es verdad que es compatible y se pueden pedir todas, verdaderamente, siempre que se cumplan los requisitos y que advirtáis que estáis pidiendo las otras ayudas, nosotros no tenemos ningún problema, son compatibles. Importante también, ¿qué es lo que se va a subvencionar? Eso va a estar en el anexo 2 de las bases reguladoras. ¿Eh? Y se van a subvencionar los activos materiales e inmateriales. Dentro de los activos materiales tenéis los terrenos y urbanización, las edificaciones y las instalaciones, maquinaria y equipo. Estamos hablando de bienes de primera mano, a no ser esa salvedad de la que he hablado, que es cuando un establecimiento va a cerrar y lo compra en su totalidad. Entonces ahí sí aceptaríamos la segunda mano. ¿Qué es lo necesario que tenéis que saber de conceptos subvencionables? Bueno, hay una serie de módulos, lo tenéis ahí, os lo he puesto en la transparencia, tanto para la adquisición de los terrenos, para la urbanización del terreno, para la edificación y la ingeniería de proyectos, van a existir una serie de módulos. ¿Eh? Estos módulos lo que quiere decir es que hay un límite máximo de ayuda o un límite máximo por metro cuadrado normalmente, un porcentaje que nosotros no vamos a sobrepasar. Por ejemplo, imaginaros que vais a comprar un terreno y el terreno os cuesta 55 euros el metro cuadrado. Si vais a buscar en el anexo 2, que es donde tenéis toda esta información, os encontraréis con que los terrenos tenemos un precio máximo subvencionable de 60 euros el metro cuadrado y vosotros lo compráis a 55. Bueno, pues entonces en ese caso el módulo no está actuando. ¿Por qué? Porque estáis comprando el terreno más barato. Se subvencionará por el precio efectivo del terreno, que son 55 euros el metro cuadrado. Pero imaginaros que en vez de 55, ese terreno es un poquito más caro y vais a pagar 70 euros el metro cuadrado. Bueno, pues entonces, en ese caso, ya no sería, nosotros no os vamos a subvencionar 70 euros el metro cuadrado porque está actuando el módulo de 60 euros, ¿vale? Simplemente es un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo funcionan los módulos. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, que está por ahí escondido y que la gente muchas veces no se da cuenta, es que para sector industrial es totalmente necesario que la suma de los terrenos y de las edificaciones no supere el 70% de la inversión subvencionable total. ¿Por qué? Porque eso os echaría abajo todo el proyecto. ¿eh? Entonces, tener mucho cuidado en no pasaros. Tenéis que meterle algo a esa nave, a esa construcción. Es necesario meter algún tipo de instalaciones, maquinaria y equipo que supere ese 30%, que es ese límite que tenemos ahí. No podemos subvencionar una nave vacía. Tenemos que subvencionar un proyecto, una nave con muchas cosas. Puede ser el terreno, puede ser la edificación, pero también hay que meterle cosas dentro. ¿Vale? Importante también está el excluido el IVA. Y también es necesario que nos consigáis 3 presupuestos.
3 presupuestos en caso de que los suministros o los servicios superen los 15.000 euros y también 3 presupuestos en caso de que la cuantía de las obras también supere los 40.000 euros. Acordaros 3 presupuestos, intentar pedirlos al principio. Siempre lo recomendamos por lo siguiente. En primer lugar, porque es importante para vosotros, porque necesitaréis comparar precios y también porque esos presupuestos tienen que ser a fecha de solicitud. Entonces, no me vale que a la hora de justificar 2 años más tarde intentéis pedir esos presupuestos, porque serán más complicados de conseguir. Otra cosa que quiero comentar, que recibo bastantes llamadas al respecto, es que no se subvencionan los elementos de transporte exterior, salvo los vehículos especiales. Es decir, nada de camiones, nada de furgonetas, nada de automóviles. Luego, hasta aquí muy bien, ¿no? Porque hemos hablado de la cuantía, de las cosas, de los derechos que podemos tener, pero también vamos a tener unas obligaciones. La primera de ellas es que hay que darle publicidad a la ayuda, ¿eh? A la hora de justificar, vais a tener que darle publicidad a la ayuda y justificarnos que de verdad lo habéis hecho. También tenéis que comunicarnos otras ayudas que hayáis recibido o que hayáis solicitado. Tener en cuenta eso que os dije antes, que es verdad que PIE es compatible con otras ayudas, pero tenemos que saberlo, porque tenemos a lo mejor que graduar esa subvención para que no se pase de los límites de intensidad a la que nos obliga la Unión Europea. Tenéis que llevar una contabilidad separada. También importante, ¿por qué? Porque a la hora de justificar os la vamos a pedir. Tenéis que tener cumplimiento de obligaciones fiscales y con la seguridad social, naturalmente, porque vamos a pedir que no tengáis ni deudas con la seguridad social, ni con el ente tributario, ni con Hacienda. Y además está lo que se llama el mantenimiento de los activos subvencionados y del empleo. ¿eh? Los activos subvencionados tenéis que mantenerlos durante 5 años y lo vamos a mirar. Es decir, a los 5 años volvemos y necesitamos ver que esa nave siga ahí. Necesitamos ver que esa máquina siga ahí. No os libréis de ella nunca porque entonces os tenemos que revocar parte de la subvención. Y luego el empleo lo tenéis que mantener durante 3 años, a partir de la fecha en que termina la ejecución del proyecto, tanto el empleo existente como el empleo que creéis o que digáis que vais a crear, tenéis que mantenerlo durante 3 años. ¿Y qué se exige? Se exige también que parte del proyecto, al menos un 25%, esté financiado o bien con vuestros recursos propios o con una financiación externa, pero ahí no se puede meter subvenciones, ni ayudas públicas, ni nada de eso, por lo menos un 25%, y también lo miramos. Importante, cosas que se me hayan podido quedar por ahí y no me he dado cuenta. Entonces vamos a hacer el último recorrido. Son ayudas que están enmarcadas en un reglamento de la Unión Europea, que es el 651/2014 de la Comisión. ¿Por qué lo recalco? Porque hay mucha gente que me llama preguntándome, ¿esta ayuda está sujeta a minimis? No. Esta ayuda no está sujeta a minimis. Del IDEPA sí es verdad que lo están, como promoción internacional o como ayuda a la transformación digital, pero esta no. Otra cosa importante es, por favor, aquí en esta ayuda y en todas, leer con atención las bases reguladoras y la convocatoria, porque aunque es verdad que os he hecho un pequeño resumen, sí que es importante que lo sepáis todo. Y hay veces que hay cosas por ahí escondidas que no nos damos cuenta. El efecto incentivador. Todas las ayudas cofinanciadas por FEDER suelen tener este efecto incentivador. Eso lo que quiere decir es que no podéis empezar el proyecto antes de presentar la solicitud. No queremos ni una factura, ni una reserva de maquinaria, ni un ingreso a cuenta, nada, nada antes de presentar la solicitud. Al día siguiente
podéis hacer lo que queráis. Pero antes de la presentación de la solicitud, no hagáis nada de reserva de maquinaria, ni facturación, ni empecéis el proyecto, ni pongáis la primera piedra de la nave, ni nada de eso. ¿Por qué? No penséis que simplemente os vamos a quitar esa maquinaria que habéis reservado antes. No. El problema es que se os cae todo el proyecto y es algo que miran mucho en la Unión Europea y nosotros aquí también. Nos vemos obligados, así que por favor vamos a tener esa cautela. ¿Cuál es la única excepción? Se explica mejor en las bases reguladoras y si no, luego lo explicamos, os voy a dejar los teléfonos y si hay alguien que está interesado, lo explicamos en más profundidad. Hay una excepción a este efecto incentivador y es que antes hayáis presentado una solicitud en LIR, que es la Ley de Incentivos Regionales, o al ITJ, al Instituto de Transición Justa, por ejemplo a Miniminer o a Miner. En ese caso, si habéis presentado una solicitud antes de PIE, entonces nosotros os tomamos la fecha de la solicitud del LIR y del Instituto de Transición Justa, por lo menos en estas bases reguladoras que estamos mirando ahora y que son las últimas. Recordad que para el próximo año vamos a tener que hacer unas nuevas bases reguladoras. No sé lo que va a pasar ni cómo van a ser, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, es concurrencia competitiva. Por lo tanto, nosotros, una vez que cierre el plazo de presentación de solicitudes, lo que vamos a hacer es poner todas las solicitudes por orden, baremándolas. Los criterios de valoración los tenéis ahí. No están escondidos ni nada, están en la convocatoria. Los puede consultar todo el mundo. Yo recomendaría que los tuvierais en cuenta a la hora de confeccionar la memoria. Y todos aquellos datos que os pedimos en el formulario, normalmente os los pedimos para poder valorar esos criterios. Entonces, si podéis rellenarlo, mejor. Otra cosa importante, no dejar la solicitud para el último día. Tener en cuenta que la presentación tiene que ser electrónica. Entonces, el registro telemático es un ser sin sentimientos. A las 2 de la tarde ese registro se cierra. ¿eh? Y si ha habido un poco de saturación y ha ido un poco más lento, os podéis quedar fuera. Así que, por favor, hacerlo aunque sea unos días antes. El plazo de presentación de pie ya se ha abierto. Es decir, que podéis hacerlo ahora mismo si queréis, ¿vale? Luego, lo normal, presentar correctamente la documentación que se os pide e intentar explicar el proyecto de forma adecuada. No hace falta que nos mandéis demasiada información, pero sí que sea adecuada, que sea lo que nosotros estamos buscando para entender el proyecto. Llamarnos. Tenemos nuestros teléfonos que va a ir en la próxima diapositiva. Ahí tenemos un teléfono y todo. Contestamos, intentamos ayudaros, lo que sea. No lo dejéis para el último momento y no os quedéis con la duda. Ante cualquier duda, llamarnos. Y otra cosa importante, si una vez que habéis presentado el proyecto y una vez incluso que os lo hemos concedido, tenéis que pedir alguna modificación o alguna prórroga, por favor, con tiempo. Si el proyecto finaliza el 30 de junio del 2022, no me puedes meter la prórroga el 29 de junio, porque no nos da tiempo a resolverla. Ahora estamos muy pillados, porque todo el expediente es electrónico. Entonces, por favor, hacerlo con tiempo. Ya sabemos que nosotros también tardamos lo nuestro, ¿eh? pero bueno, avisarnos con tiempo de cualquier modificación y todo. Además, os voy a dejar ahí, ese que veis ahí que dice justificación, es un vídeo que se ha realizado desde aquí, desde el IDEPA, y que Isabel va a poner en el chat por si lo queréis ver. Es un vídeo generalista de cómo se ha de realizar una justificación, no necesariamente aplicado a PI, a proyectos de inversión empresarial. La presentación electrónica, acordaros, va a ser en la sede del IDEPA. Es verdad que se pueden utilizar otros registros electrónicos, pero no registros presenciales. Acordaros, vais a necesitar presentar un formulario de solicitud en formato PDF que tiene que estar firmado electrónicamente por el representante.
La memoria técnica también tiene que ser en formato PDF y el formulario de datos generales, por favor, en XLSX. Todo está en la convocatoria explicado. ¿Y hasta cuándo tenéis? Pues tenemos hasta el 14 de septiembre de 2022 a las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde se cierra el registro. Pues yo, por mi parte, la presentación ha terminado. Ahí os dejo nuestros teléfonos. El 985 10 19 10 es el teléfono del IDEPA para información de subvenciones. Ahí son los tres técnicos que nos ocupamos de dar información. Yo, José Ángel y David. Tenéis ahí nuestros correos electrónicos y nuestros nombres y todo cuando vosotros queráis. Vale, Ujú. entonces voy a finalizar la presentación, Isabel, y Sí, ahora Paula, muchas gracias. Si quieres compartir la página web que voy a comentamos, compartir la página eso. web simplemente para explicaros cómo funciona un poco el buscador de financiación, ¿eh? Bueno, la página web del IDEPA, todos conocéis, hay un carrusel de fotos aquí en el medio que va cambiando y aquí tenemos un botón naranja grande que dice Busca financiación. Una vez que nos metemos, ahí os vais a encontrar todas las ayudas que tenemos incluidas en ese buscador. Como veis, dice 200 resultados. Naturalmente, no son todas nuestras. Nuestras, como mucho, hay 22, 23. Entonces, hay que buscarlas. Buscar PIE es muy fácil. Buscar PIE es muy fácil porque habíamos comentado que PIE era el acrónimo de Proyectos de Inversión Empresarial. Entonces basta con poner PIE y darle a buscar para que te salga la ayuda. Solamente esa. Cuando os metéis dentro, vais a encontrar una ficha. Todas las fichas del IDEPA son iguales. La primera pestaña dice Información Ayuda. Es un resumen. Es más o menos todo lo que he comentado ahora, pero muy resumido. Si queréis saber dónde están las bases reguladoras y la convocatoria, que siempre conviene que las leáis, aquí lo tenéis en la pestaña de legislación, bases reguladoras, convocatoria. Y los formularios, es la tercera pestaña, tenéis aquí convocatoria 2022. ¿eh? Y aquí tenéis el formulario de solicitud, los datos generales, la memoria técnica del proyecto, la relación de inversiones. Totalmente necesario rellenarlo todo. En la convocatoria está explicado cómo se ha de rellenar, cuáles son los documentos que tenéis que llevar firmados y cuáles en formato PDF o XLSX. Luego, importante también a la hora de justificar, tenéis aquí las guías de justificación. En función de los proyectos, de qué año sean, tenéis una guía de justificación que os lo está explicando todo, lo que tenéis que hacer, cómo lo tenéis que justificar. Las medidas de información y publicidad que os había dicho que era algo importante porque era una obligación. Y luego tenéis aquí la solicitud telemática. Si le dais, automáticamente os lleva al registro electrónico del Principado de Asturias, perdón, el registro electrónico del IDEPA, y aquí tenéis las convocatorias con el plazo de presentación abierto. Tenéis tanto la de proyectos de inversión empresarial, que es esta de aquí, como la que mejor os venga en ese momento, ¿vale? Bueno, yo he terminado, Entonces, Isabel, voy a Muchas dejar de gracias. compartir, Muchas gracias, Paula. ¿vale? Pues nada, voy a ir trasladando alguna de las preguntas que han surgido en el chat, Paula y Sí, José Luis, ujú, para ir contestándolas, ¿vale? muy bien. Isabel Huergo nos dice que si se encuentran excluidas las cooperativas y sociedades laborales. Muchas gracias. No, Vale. Deimet Secund dice, ¿se tiene en cuenta el CENAE a la hora de saber qué actividad está incluida entre las subvencionables? eh,
No tenemos listado de IAE subvencionables, ¿vale? Así que tenéis que mirar el anexo 1 que dice sectores excluidos y normalmente el que hace una actividad de industria lo sabe. Y si tiene alguna duda, no tiene nada más que llamarnos. Perfecto. Nada, Natalia Beltrán nos pregunta que siempre le ha surgido alguna duda con lo siguiente. Si entre todas las ayudas, LIR, Miniminer, etcétera, más inversión empresarial por los límites europeos, no se puede superar el 35% de ayuda, ¿por qué después se indica que el 25% de los recursos deben ser propios? ¿No es algo obvio? Bueno, no exactamente. Hay otro tipo de ayudas que suelen ser a la financiación. Por ejemplo, no sé, José Luis, si quieres Sí, comentar alguna más, pero suelen ser ese tipo de ayudas. Por sí, favor, si me escucháis, Sí, te te escuchamos, escuchamos. José Luis, perfecto. perfecto. Pues Sí. voy a indicar, digamos, cuál es la diferencia entre ese 35% que dice y el 25% que nosotros admitimos de autofinanciación. El 35% es la intensidad de ayuda que nos permite el reglamento de exención ahora mismo, tras el cambio del el último mapa de ayudas, pero no tiene nada que ver con la exigencia de autofinanciación exenta de cualquier componente de ayuda, que puede ser simplemente, por ejemplo, últimamente los préstamos que da el ICO a través de avales para la COVID-19, para el tema Ujú, de liquidez, y eso lo que genera es que necesitamos que sea autofinanciación con financiación externa, es decir, préstamos, pero que no tengan ningún tipo de componente de ayuda. No tiene por qué dentro de ese componente de ayuda, ese préstamo, quizás la subvención equivalente, que es el nombre que se le da habitualmente, es pequeñísima, pero como tiene un componente de ayuda, el propio reglamento lo considera todo ello fuera de la autofinanciación. De tal manera que tenéis que tener en cuenta cualquier préstamo que tenga algún tipo de componente de ayuda. Es principalmente donde se genera el problema. Cuando son ujú, subvenciones directas, entonces efectivamente entra en funcionamiento el otro, el 35%, porque estamos ya descontando la ayuda directa, por ejemplo, de un ayuntamiento que sea, digamos, compatible con nosotros, del ITJ, de la LIR, del Miniminer, etcétera. Son dos cosas totalmente distintas. No se tiene por qué considerar que el 35% ya deja eso libre, para nada. ujú, ujú. Perfecto. José Luis, también nos preguntan si les podemos decir dónde consultar los datos del paro en el concejo que se puntúa. Sí, más abajo ha contestado uno de nuestros compañeros, Rosendo, diciéndole dónde Ujú, lo tiene a la persona que ya. Pero bueno, de todas maneras es cierto que otros sí. años no hemos publicado esas tasas de paro que nosotros utilizamos para la puntuación. E intentaremos que este año, efectivamente, dentro del formulario de la página, la ficha que acaba de explicar Paula, lo Ujú, pongamos ahí como una tabla para la transparencia, digamos, de la puntuación. Pero vamos, no sacamos nada de la chistera, las tasas de paro ujú, son las que son, cogemos, como se dice en las bases, las de diciembre del año sí. anterior, porque siempre es la de diciembre del año anterior a la convocatoria, este año es 2022, serían las de diciembre de 2021, y se hace Ujú, una comparación entre la tasa de paro de ese municipio donde se va a hacer la actividad, no donde está la empresa, sino donde se va a realizar la actividad, en función de la ujú, tasa media de Asturias. Pero vamos, intentaremos este año publicarla para que no haya ningún problema. ujú. Perfecto, pues muchas gracias. También nos pregunta JF si PI es compatible con I+D del IDEPA. Bueno, No, es sí, que no bueno, tiene nada que ver. no tiene nada que ver, efectivamente. Claro, tened en cuenta que proyectos de inversión empresariales para inversión, Ujú, mientras que PID, es decir, la de I+D, ahí entra el personal técnico, entra la amortización del inmovilizado, entra colaboraciones externas, pero ujú, es que en principio no puede ser el mismo proyecto. claro. La única suposición que puedo hacer, digamos, es el tema de los activos. En PID, efectivamente, también se subvencionan activos para esa actividad de investigación y desarrollo. Y hay veces Ujú, que las empresas no saben exactamente si meter el activo a través de aquel proyecto o a través de este tipo de proyectos. Eso lo tienen que valorar, pero sí es cierto que, digamos, los activos en principio no tienen nada que ver aquellos de investigación y desarrollo con los activos clásicos de producción, que es donde entra en esta línea de proyectos de inversión empresarial. ujú, ujú.
Dice que se refiere exactamente a eso, a activos. Claro, Sí, sí. pero tiene que tener en cuenta que los activos en PID principalmente solo se le va a subvencionar la amortización de esos activos durante la duración de la ejecución de ese proyecto de I+D. Sin embargo, nosotros sí es la compra de ese activo, en realidad toda la adquisición. Esa es la diferencia que tiene entre uno y otro. Lo que pasa que Ujú, evidentemente tendría que coincidir que fuera del mismo sector, porque PID está claro. abierto a muchos más sectores que nosotros. Tendría que ser para una de las funciones que, como ha dicho Paula, tendría que ser o una diversificación, una ampliación, un nuevo establecimiento o una diversificación de la producción, y no para un proyecto de I+D. Ujú, Automáticamente aquí no nos encajaría en ninguno de nuestros proyectos. Entonces, es muy difícil que pueda decir que puede encajar en ambas líneas. O va por una ujú. línea o va por la otra. De todas maneras, si es un caso, como siempre, muy concreto, como dice Paula, estamos aquí abiertos a cualquier pregunta y que nos llame y miramos exactamente cuál es la mejor opción para él de meter, digamos, su proyecto. Ujú. Perfecto. A la pregunta del paro anterior nos dice Deimet que la pregunta sobre el paro era para saber cuántos puntos se obtendrían, para, bueno, Y aclararlo. Ujú. sí, supongo que Sí. para, digamos, adelantar, hacerse su propia autoevaluación, que es lo que hacen muchas Ujú, empresas ahora mismo, porque efectivamente es muy importante, como lo dijo Paula, nosotros priorizamos los proyectos por evaluación, por unos criterios que están publicados. La mayoría son muy objetivos para que no haya ningún tipo de discrecionalidad. Y hay muchas empresas que lo quieren saber por anticipado para hacerse ellos una propia autoevaluación. Como vuelvo a repetir, Rosendo les había comentado dónde se pueden dirigir ujú, inicialmente a tener esos datos. Ahora mismo no los tenemos todavía nosotros para publicarlos. He dicho que los publicaremos, pero no que vaya a ser ahora mismo ni mañana. Y si quiere adelantarse a hacer, digamos, su propia autoevaluación, yo creo que la mejor opción es a través del SADEI buscar la tasa de paro de su municipio, la tasa media que hubo en Asturias en diciembre, vuelvo a repetir, es importante, es solo la de diciembre, y haciendo ujú. esa proporción le saldrán los puntos correspondientes de los criterios. Me gustaría, aprovechando lo de los criterios, que es otra de las Ujú. cosas que nos pasa aquí, Sí. recalcar que Ujú, dentro de cuando se hace una prelación de puntuación, si hay un empate entre las puntuaciones, nosotros desempatamos por el proyecto que se haya presentado primero. De ujú, tal manera que es muy importante no dejar los proyectos para últimas fechas de solicitudes, sino intentar hacer las presentaciones lo primero que se pueda, porque podría ser importante ese desempate en caso de no tener suficiente presupuesto para todos. ujú. Perfecto, José Luis. No sé si hay alguna cosa más, Paula, que quieras destacar de la exposición que hiciste, insistir en alguno de esos aspectos que has tocado. Siempre insisto en lo mismo, que por favor lo hagan cuanto antes, que no esperen al último día, no solamente por lo del desempate que comenta José Luis, que puede llegar a pasar, que Ujú, puede llegar a pasar si hay mucha competencia, sino porque nos da miedo que a última hora alguien se dé cuenta de que un certificado ha caducado, de que el DNI electrónico no le funciona y tenga un problema simplemente de esa de presentación. Se puede saturar un poco el ujú, registro, así que eso va a hacer que el registro vaya más lento, que las cosas se metan con más problemas y a las 14:01 este proyecto es fuera de plazo. ujú. Eh, Me Y por gustaría, favor, llamarnos. Sí. perdón, Perfecto. me Sí, José Luis. gustaría, sí, me gustaría aclarar el tema de la pregunta que hubo del CENAE anterior, Sí. para saber qué actividad está incluida entre los subvencionables. A ver, nosotros, yo soy uno de los técnicos también de evaluación, no miramos el CENAE, sino miramos, y es obligatorio, lo ponen las bases reguladoras, darse de alta en el IAE de la actividad que se va a desarrollar. Con Ujú, lo cual se le va a mirar o al principio si ya tiene ese IAE dado de alta, o al final en la justificación se le va a pedir ese alta. Pero lo que es más importante, no importa que tenga un IAE dado de alta, eso no le significa que sea subvencionable. Si nosotros, por cuestión de conocimiento de la empresa,
o por visita, incluso que tenemos esa capacidad de visitarlos inicialmente, vemos que la actividad que dice ese IAE no la está realizando, no es subvencionable. Es decir, tener un IAE no le da la opción de ser subvencionable. Tener un CNAE no dice qué actividad realiza, la actividad la realiza, digamos, la realidad. Y esa realidad se va a ver al principio o al final. Y quiero aclarar que si, por ejemplo, alguien considera que va a hacer una actividad subvencionada y certificación del proyecto, no se ve esa actividad, es revocación total. Porque evidentemente no debería haber pasado todos los filtros que inicialmente pasó. Perfecto, José Luis. Pues nada, muchísimas gracias. Veo que ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, tenemos una pregunta, acaba de entrar una pregunta. Dice que si se verifican los estatutos de la escritura in Gematis. Se verifican los estatutos de la escritura. No sé exactamente qué significan los estatutos de la escritura. Si quiere decir que dentro de los estatutos de la escritura de Constitución tiene la posibilidad de realizar la actividad que dice, es una obligación legal. Ahora mismo no se puede poner, digamos, a realizar una actividad que los estatutos no lo contemplan. Entonces, volvemos a lo que decíamos. No Vale. importa ni siquiera que legalmente no hayan puesto en los estatutos la actividad, a nosotros lo que nos importa es lo que haga, digamos, la empresa, porque nosotros no somos nadie legalmente para exigirle que haga esa rectificación de los estatutos. Esos serán otros, principalmente Hacienda, el que se lo exigirá. Nosotros miraremos exactamente si hace la actividad, no si los estatutos lo contemplan o no. Pero como es una cosa que evidentemente lo obliga, digamos, otras leyes, pues si viene puesto ahí, sería, digamos, uno de los indicios que nos daría pie a considerarlo subvencionable. Vale, también nos preguntan, Ceder Oscos, una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción y ferretería en general, entiendo que no sería subvencionable. No, Comercio porque mayorista no es exacto, subvencionable, el ni sector minorista. servicios, exacto, el sector servicios en general, salvo las excepciones que comentaba Paula de catering, logística, el sector turístico en alguna zona, etcétera, en plataformas logísticas y centros de laboratorio, no es subvencionable. Y por supuesto, venta, sea minorista o mayorista, comercio, no es subvencionable en esta línea. Perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo quiero decir Sí, otra Paula. cosa, ahora que viene al hilo de todo Sí. esto, es que recibimos bastantes llamadas por esta ayuda, pero no va destinada a ese tipo de sectores, como por ejemplo la pregunta esta que nos han hecho de comercio mayorista. Pero aún así, podéis llamarnos de todas maneras, porque no entra en proyectos de inversión empresarial, pero conocemos otras ayudas que sí os pueden ayudar. Esta en concreto de comercio mayorista, si es un municipio minero, podría entrar en las del Instituto de Transición Justa. Así que tampoco lo deis por perdido, y si tenéis alguna duda, llamarnos, porque a lo mejor aquí no entráis, pero os podemos buscar otra. Perfecto. Pues nada, si no hay más preguntas, vamos a ir dando por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos. Bueno, Evaristo, he visto que has levantado la mano. Eh, Puedes participar si quieres, Evaristo. Bueno, tienes habilitado el micrófono. No sé si quieres participar, comentar algo. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada ya la jornada. Nada, muchísimas gracias a todos por participar. Como comentaban Paula y mi compañero José Luis, estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que os pueda surgir. Muchas gracias a todos y que paséis muy, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.